El 2 de abril, a las 13:17, mi marido entró en mi oficina con una tarta en las manos y una sonrisa que se le fue borrando en la cara en cuestión de segundos. No estaba invitado. No sabía que yo no estaba sola. Ese fue el momento exacto en que mi vida empezó a romperse de verdad, no poco a poco, no con dudas suaves, sino de golpe, delante de 7 compañeros que dejaron de teclear al mismo tiempo. Yo estaba sentada demasiado cerca de Daniel. Tan cerca que cuando levanté la vista y vi a Javier en la puerta acristalada del despacho, todavía tenía la mano de Daniel apoyada en mi rodilla. No era un gesto inocente. No era casualidad. Y lo peor es que durante unos segundos me quedé paralizada, como si mi cerebro necesitara confirmar que aquello estaba pasando de verdad. Javier no gritó. No hizo ningún espectáculo. Solo miró. Primero a mí. Luego a la mano. Luego a Daniel. Y en ese silencio se escuchaba hasta el zumbido del fluorescente. La tarta era por mi cumpleaños. Yo misma me había olvidado de que salía antes ese día. Él había pedido la tarde libre para sorprenderme. Y me sorprendió él a mí. No sé si alguna vez has sentido ese instante en el que sabes que ya no hay vuelta atrás. Que todo lo que digas a partir de ahora será insuficiente. Que no hay explicación elegante, ni excusa creativa, ni frase inteligente que arregle lo que ya está expuesto delante de todos. Yo sentí eso. En el estómago. Como un vacío seco. Pero antes de contarte cómo reaccionó, cómo reaccioné yo, y cómo todo se fue desmoronando en menos de un mes, necesito que entiendas algo. Esto no empezó ese día. Ese fue el momento en que se vio. El momento en que dejó de ser una fantasía escondida para convertirse en una traición con testigos. Porque sí. Yo lo engañé. Y no fue un error puntual. Fue una cadena de decisiones que tomé con plena conciencia. Después de aquella cerveza del 22 de marzo, Daniel y yo dejamos de fingir que aquello era solo buena conexión. Empezamos a buscarnos. A organizarnos para coincidir solos. A prolongar reuniones innecesarias. A quedarnos en el coche hablando demasiado tiempo. El 25 de marzo, lunes, a las 19:42, me besó por primera vez en el aparcamiento subterráneo. No fue torpe. No fue improvisado. Fue lento, medido, como si los dos supiéramos que ese gesto cambiaba todo. Yo podría haberlo frenado. Podría haber dicho esto está mal. Podría haber pensado en Javier, en Lucía, en 15 años de matrimonio que no eran perfectos pero tampoco eran un desastre. Pero no lo hice. Sentí algo que llevaba años dormido, deseo sin rutina, atención sin obligación, alguien mirándome como si fuera lo único interesante en la habitación. Y me dejé llevar. Esa semana empezamos a vernos fuera del trabajo. No mucho. 2 veces. Una para hablar con calma. Otra directamente para no hablar. El 28 de marzo fui a su piso en el barrio de Salamanca a las 18:30, diciendo en casa que tenía una reunión con un cliente complicado. Recuerdo mirar el reloj mientras subía en el ascensor y pensar, todavía puedes bajarte ahora mismo. No me bajé. No voy a entrar en detalles innecesarios. Solo diré que cruzar la línea física no fue tan dramático como había imaginado durante años cuando pensaba en historias ajenas. Fue natural. Demasiado natural. Y eso fue lo que más miedo debería haberme dado. Volví a casa a las 22:10. Javier estaba ayudando a Lucía con historia. Me dio un beso distraído y me preguntó si la reunión había ido bien. Contesté que sí. Sin titubear. Mentir empezó a resultarme fácil. Ese fue otro punto peligroso. En menos de 10 días, mi vida se dividió en 2 versiones de mí misma. La que hacía la compra, hablaba con la tutora de mi hija y planchaba los uniformes. Y la que se escapaba 2 tardes a la semana con un hombre que no era su marido. Y lo más inquietante es que durante ese tiempo no me sentía una villana. Me sentía viva. Hasta el 2 de abril a las 13:17. Cuando Javier entró con la tarta. Cuando Daniel apartó la mano demasiado tarde. Cuando todos vieron lo que ya no podía negarse. Javier dejó la tarta sobre la mesa de recepción sin decir nada. Me miró como si estuviera intentando reconocer a la mujer con la que llevaba media vida. Yo intenté hablar. Javi, no es lo que parece. La frase más inútil del mundo. Él soltó una risa breve, seca. Ah, no.
Y te juro que en ese momento preferí que gritara, que rompiera algo, que me insultara. Pero no. Se quedó quieto. Muy quieto. Sal, me dijo. No gritó. No perdió el control. Solo dijo eso. Y yo supe que lo peor no iba a ser el escándalo público. Lo peor iba a ser lo que vendría después, cuando estuviéramos solos. Lo que no sabía entonces es que Javier no iba a reaccionar como yo esperaba. Que no iba a suplicar ni a hundirse ni a intentar competir. Javier iba a hacer algo mucho más frío. Mucho más calculado. Algo que en cuestión de semanas me iba a dejar completamente descolocada. Pero eso viene después. Ese día, mientras salía de la oficina con mi marido caminando delante de mí en silencio, supe que acababa de perder el control de la historia. Y aún así, una parte egoísta de mí pensaba que quizá podría arreglarlo. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. El trayecto desde la oficina hasta casa duró 27 minutos exactos y en todo ese tiempo Javier no encendió la radio ni me miró una sola vez. Condujo con las manos firmes sobre el volante y la mandíbula tensa, mientras yo iba en el asiento del copiloto intentando ordenar una explicación que no sonara ridícula ni ofensiva, aunque en el fondo sabía que no existía una versión aceptable de lo que acababa de ver, y cada semáforo en rojo me parecía una pausa incómoda que alargaba lo inevitable. Porque en cuanto cruzáramos la puerta de casa tendríamos que hablar sin testigos, sin compañeros que fingieran no mirar, sin la mesa de recepción como barrera entre los dos. Entró primero, dejó las llaves sobre el mueble del recibidor y se quitó la chaqueta con una lentitud que me puso más nerviosa que cualquier grito, mientras yo cerraba la puerta intentando recordar en qué momento exacto había dejado de tener control sobre la situación, aunque la respuesta era evidente y tenía fecha, hora y lugar. Y aún así me escuché decir con una voz que no reconocí del todo que podíamos sentarnos y hablar con calma, como si aquello fuera una discusión doméstica más y no la exposición clara de una traición delante de medio despacho. ¿Hablar de qué exactamente, Marta?, me preguntó sin levantar la voz, y ese tono neutro me descolocó más que si hubiera perdido los nervios, porque no había rabia visible sino algo más contenido y por eso más inquietante. Intenté acercarme y noté cómo daba un paso atrás casi de forma instintiva, no con desprecio exagerado sino con una distancia nueva que hasta ese día no existía entre nosotros. Y esa simple reacción me hizo entender que el daño no estaba en el gesto que vio sino en la certeza que se había instalado en su cabeza de que aquello no era reciente ni accidental, que no era una confusión de segundos sino una decisión sostenida. Ha sido un error, dije, consciente de que esa palabra se quedaba corta, pero incapaz de construir algo más sólido. Un error es olvidarte de pagar la luz, Marta, lo que he visto no tiene pinta de descuido. Me senté en el sofá porque las piernas empezaban a fallarme y sentí por primera vez una vergüenza que no tenía que ver con que nos hubieran visto, sino con la imagen que él tenía ahora de mí, una imagen que ya no podía deshacer. Y aún así intenté sostener el relato que llevaba ensayando desde que salimos de la oficina, explicando que las cosas con Daniel habían empezado como una amistad, que yo me sentía desplazada dentro del matrimonio, que necesitaba volver a sentirme escuchada, mientras hablaba rápido, enlazando frases como si la velocidad pudiera tapar el contenido real de lo que estaba confesando. Javier me dejó terminar sin interrumpir, apoyado en el respaldo de una silla del comedor, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí, y cuando acabé se produjo un silencio que se hizo pesado porque ya no quedaban más rodeos posibles. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. No supe qué contestar al principio, porque cualquier cifra sonaba devastadora, y tardé unos segundos en decir que desde hacía 3 semanas, aunque ambos sabíamos que el tiempo emocional siempre empieza antes del físico, y al pronunciarlo sentí que la realidad tomaba forma definitiva en la habitación. ¿Te has acostado con él? Asentí, porque mentir a esas alturas habría sido inútil y además noté que necesitaba dejar de maquillar la situación, aunque la honestidad llegara tarde y no tuviera ningún mérito, y al verlo cerrar los ojos durante un instante comprendí que esa confirmación era lo que estaba esperando para decidir cómo actuar. No gritó, no rompió nada, no hizo preguntas humillantes ni intentó competir con Daniel, simplemente se sentó frente a mí y dijo algo que no estaba en ninguno de mis escenarios previstos. Entonces no voy a pelear por alguien que ya eligió. Sentí un golpe seco en el pecho porque hasta ese momento había asumido que, pese a todo, Javier intentaría retenerme, discutiría, propondría terapia o exigiría que cortara la relación, pero su postura era distinta, no había súplica ni amenaza, solo una especie de reorganización interna que yo no supe interpretar en ese instante. ¿Eso es todo?, pregunté, intentando que mi voz no sonara desesperada. No, no es todo, es el principio.
Me explicó con una claridad que me sorprendió que no pensaba montar un escándalo delante de Lucía ni involucrar a nadie esa misma noche, que íbamos a mantener la calma hasta hablar con un abogado y decidir cómo proceder. Y esa frialdad práctica me desarmó más que cualquier reacción impulsiva, porque me colocaba frente a las consecuencias reales sin dramatismos que suavizaran la gravedad. Intenté decir que no quería romper el matrimonio, que había sido algo impulsivo y que estaba dispuesta a terminarlo con Daniel si eso ayudaba, pero Javier negó con la cabeza antes de que acabara la frase. No necesito que hagas promesas ahora, necesito saber si quieres estar aquí o no, y esa respuesta no depende de lo que yo haga. Me di cuenta entonces de que ya no estaba discutiendo con el hombre que daba por sentado mi presencia, sino con alguien que estaba dispuesto a reorganizar su vida sin mí si era necesario, y esa posibilidad, que hasta ese momento había sido una amenaza abstracta, empezó a parecer concreta. Pasamos casi 2 horas hablando sin levantar la voz, repasando momentos recientes en los que yo había mentido, tardes en las que supuestamente trabajaba más horas, mensajes que respondía de espaldas, detalles que él había notado pero había decidido ignorar hasta que tuvo la confirmación visual, y escucharle enumerarlos me hizo comprender que la infidelidad no es solo el acto físico sino la acumulación de pequeñas traiciones diarias que erosionan la confianza hasta dejarla irreconocible. En un momento dado me preguntó si Daniel sabía que yo estaba dispuesta a dejar mi matrimonio por él, y tuve que admitir que nunca habíamos hablado en esos términos, que lo nuestro era intenso pero no tenía un plan claro más allá del deseo inmediato, y al escucharme decirlo sentí que la relación que había puesto en riesgo todo carecía de la estructura que justificara semejante ruptura. Entonces has arriesgado 15 años por algo que ni siquiera sabes si tiene futuro, dijo sin reproche teatral, como quien señala un dato objetivo. No supe qué responder porque era cierto y esa claridad me dejó expuesta ante mí misma, obligándome a reconocer que había actuado más desde la necesidad de sentirme validada que desde una convicción sólida sobre el fin de mi matrimonio, y esa diferencia era incómoda. Esa noche dormimos en habitaciones separadas sin discutir, sin portazos, con una normalidad tensa que me resultó más dolorosa que un enfrentamiento abierto, porque dejaba espacio para pensar y ese espacio estaba lleno de preguntas que no sabía contestar. Y mientras miraba el techo entendí que la parte romántica y clandestina de mi aventura había terminado en el momento en que Javier cruzó la puerta de la oficina con la tarta en las manos, y lo que quedaba ahora era un proceso frío y real en él. Que ya no podía esconderme detrás de la emoción del secreto. Al día siguiente, antes de salir hacia el trabajo, Javier me dijo algo que confirmó que su reacción no iba a ser impulsiva sino estratégica. Habla con él hoy y decide qué quieres, porque yo no voy a vivir en pausa mientras lo piensas. Esa frase me acompañó todo el trayecto a la oficina y por primera vez no sentí emoción al pensar en Daniel, sino una presión concreta por definir algo que hasta ese momento había preferido mantener indefinido, y comprendí que lo que había empezado como una búsqueda personal de atención se había convertido en una encrucijada que exigía una elección clara, sin excusas y sin romanticismos que la maquillaran. Llegué a la oficina a las 8:47 con una sensación muy distinta a la de semanas anteriores, porque por primera vez no iba con esa mezcla de emoción y secreto que me había acompañado desde finales de marzo, sino con la presión clara de tener que decidir algo concreto, sabiendo que Javier no iba a esperar indefinidamente y que el margen ambiguo en el que me había movido hasta entonces ya no existía. Y mientras subía en el ascensor revisé mentalmente lo que iba a decirle a Daniel, intentando construir una conversación firme que no dejara espacio para malentendidos, aunque en el fondo yo misma no tenía una postura sólida. Daniel estaba en su mesa cuando entré, revisando unos expedientes como si el día anterior no hubiera terminado con mi marido mirándolo fijamente en medio de la oficina. Y esa normalidad aparente me molestó porque evidenciaba que para él el problema era secundario, mientras que para mí estaba redefiniendo toda mi vida, y al acercarme noté que algunos compañeros evitaban mirarnos, señal de que el episodio de la tarta ya había circulado en comentarios breves y discretos. Tenemos que hablar, le dije sin sentarme. Daniel levantó la vista y, en lugar de incomodidad, vi en su expresión una mezcla de desafío y seguridad que hasta ese momento me había parecido atractiva, pero que esa mañana me resultó imprudente. Lo de ayer fue incómodo, pero no cambia lo que sentimos, respondió bajando la voz, como si el problema real fuera la escena pública y no la ruptura interna que yo llevaba encima. Le pedí que saliéramos a dar una vuelta para evitar oídos ajenos y caminamos hasta un parque cercano donde, sentados en un banco, intenté explicarle que la situación ya no era un juego privado, que Javier sabía todo y que me había puesto frente a una elección clara, y mientras hablaba me di cuenta de que estaba esperando de Daniel una propuesta concreta, algo que justificara la magnitud del riesgo que había asumido, pero en lugar de eso recibí una respuesta que me dejó fría. No puedes esperar que ahora mismo te diga que dejemos todo y nos vayamos a vivir juntos, Marta. Esto ha sido intenso, pero tampoco hemos hablado de futuro.
Ese tampoco hemos hablado de futuro me obligó a escuchar con claridad lo que yo misma había evitado analizar, porque era cierto que nuestra relación se había sostenido sobre el presente inmediato, sobre la emoción de lo clandestino, sobre la validación mutua, pero nunca habíamos diseñado un escenario real más allá de las próximas semanas. Y al escucharlo verbalizado por él comprendí que el salto que yo debía dar no tenía una red visible al otro lado. Entonces, ¿qué esperabas que pasara?, pregunté intentando no sonar acusatoria. Esperaba que resolvieras lo tuyo sin convertirlo en una exigencia para mí. La frase fue directa y sin adornos, y aunque no gritó ni se mostró cruel, el mensaje era claro: él no estaba dispuesto a asumir una responsabilidad mayor de la que ya tenía, y en ese instante su seguridad dejó de parecerme atractiva para convertirse en una señal de advertencia que había ignorado durante semanas. Le expliqué que Javier no iba a vivir en una indefinición, que necesitaba saber si yo quería seguir casada o no, y Daniel respondió con una lógica que me pareció práctica pero insuficiente. Si tu matrimonio estaba tan frágil que bastaron 3 semanas para que pasara esto, quizá ya estaba roto antes. Esa idea había rondado mi cabeza desde el principio, pero escucharla así, como justificación, me hizo cuestionar si realmente era cierto o si era una forma cómoda de reducir mi responsabilidad, porque una cosa es reconocer que el matrimonio tenía grietas y otra muy distinta es usar esas grietas como permiso para traicionar. Volvimos a la oficina en silencio y durante el resto de la mañana trabajé mecánicamente, revisando facturas y respondiendo correos sin registrar del todo lo que estaba leyendo, mientras pensaba en Javier sentado en casa o en el trabajo reorganizando mentalmente su vida sin mí, y esa imagen me produjo una incomodidad que no había sentido cuando todo era secreto, porque ahora el posible final del matrimonio era una opción real y no una fantasía lejana. A las 14:10 salí antes de lo habitual y conduje sin rumbo fijo durante casi media hora antes de decidir regresar a casa, donde encontré a Javier en el despacho revisando documentos que no reconocí de inmediato, pero que al acercarme entendí que eran papeles relacionados con la hipoteca y las cuentas conjuntas, y ese gesto práctico confirmó que su reacción no era teatral sino organizada. ¿Ya has hablado con él?, me preguntó sin levantar la vista. Le conté la conversación con Daniel con el mayor detalle posible, evitando suavizar sus palabras, y mientras hablaba vi cómo Javier escuchaba con atención, no para competir sino para evaluar información, y al terminar hizo una pausa antes de responder. Entonces no hay un plan. No, no lo hay. ¿Y tú quieres uno? La pregunta era directa y exigía una respuesta que hasta ese momento había pospuesto, y tardé varios segundos en admitir que no estaba segura, que lo que había buscado no era necesariamente otra vida completa sino una sensación concreta que había confundido con una alternativa estable, y al decirlo en voz alta entendí que esa diferencia era fundamental. Javier dejó los papeles sobre la mesa y por primera vez desde el día anterior su voz mostró algo más que neutralidad. Lo que más me duele no es que hayas sentido algo por otro, lo que me duele es que decidieras hacerlo sin hablar conmigo primero, como si yo ya no formara parte de las decisiones importantes. Esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier reproche, porque evidenciaba que el problema no era solo la infidelidad física sino la exclusión deliberada de la conversación que podría haber evitado llegar a ese punto, y al escucharle comprendí que había actuado como si mi insatisfacción fuera un asunto individual y no compartido. Intenté acercarme otra vez y esta vez no se apartó, pero tampoco respondió al contacto con la misma naturalidad de antes, como si el espacio entre nosotros necesitara tiempo para redefinirse, y durante más de una hora repasamos momentos específicos en los que yo podría haber hablado en lugar de ocultar, tardes en las que había llegado tarde sin explicar realmente por qué, cambios de actitud que él había notado pero no había querido interpretar de forma negativa hasta que la evidencia fue imposible de ignorar. No voy a tomar una decisión hoy, dijo finalmente, pero necesito saber que entiendes la magnitud de lo que hiciste y que no fue un impulso aislado sino una serie de elecciones. Asentí porque esa era la verdad y porque empezar a minimizar ahora habría sido infantil, y por primera vez desde que todo salió a la luz sentí que la conversación no giraba en torno a Daniel sino en torno a nosotros, a lo que había fallado y a lo que todavía podía evaluarse con honestidad. Esa noche cenamos con Lucía intentando mantener una normalidad prudente, conscientes de que cualquier tensión evidente despertaría preguntas difíciles, y mientras le escuchaba hablar de un examen de ciencias comprendí que la decisión que tomara no afectaría solo a mi matrimonio sino a la estructura completa de nuestra familia, y esa responsabilidad añadió un peso que durante las semanas de clandestinidad había mantenido al margen. Cuando Lucía se fue a su habitación, Javier me miró con una seriedad distinta a la del día anterior. Mañana quiero que pidamos cita con un terapeuta de pareja, no para salvar nada automáticamente, sino para entender si esto tiene arreglo o si es mejor cerrarlo con respeto. No era una súplica ni una amenaza, era una propuesta concreta que me obligaba a posicionarme,
Y al aceptar entendí que el proceso que empezaba ya no tendría el componente emocionante del secreto, sino la incomodidad honesta de revisar lo que realmente había pasado, sin adornos y sin justificaciones fáciles, porque por primera vez desde que empezó todo no estaba reaccionando desde el deseo sino desde la responsabilidad, y esa diferencia marcaba un cambio que no sabía aún si nos acercaría o nos separaría definitivamente. La primera sesión con la terapeuta fue el 8 de abril a las 18 y entramos en aquella consulta con una distancia visible que no necesitaba explicación, porque aunque en casa manteníamos un trato correcto y organizado, algo básico se había desplazado entre nosotros y ambos éramos conscientes de que la conversación que durante años habíamos evitado ahora iba a desarrollarse frente a una tercera persona que no iba a permitir evasivas cómodas. Y mientras nos sentábamos en los sillones enfrentados, noté que Javier adoptaba la misma postura serena que había mantenido desde el día de la oficina, una serenidad que no implicaba indiferencia sino una decisión clara de no perder el control. La terapeuta nos pidió que explicáramos qué había ocurrido sin interrumpirnos y cuando llegó mi turno describí los hechos sin dramatizar ni justificarme en exceso, reconociendo que la relación con Daniel no fue un accidente ni un impulso aislado sino una serie de decisiones sostenidas durante semanas. Y al escuchar mi propio relato en voz alta comprendí que la palabra error se quedaba pequeña porque implicaba algo puntual, mientras que lo mío había sido una conducta repetida con plena conciencia. Javier habló después y su versión no fue agresiva sino precisa. Señaló que el mayor golpe no había sido el descubrimiento físico sino la acumulación de mentiras previas que ahora cobraban sentido. Noches en las que yo respondía mensajes de espaldas, excusas para llegar tarde, cambios de actitud que él había percibido pero había preferido no interpretar de forma negativa hasta que la evidencia lo obligó a hacerlo, y al enumerarlo sentí una incomodidad mayor que cuando confesé la infidelidad. Porque quedaba claro que el deterioro no fue repentino sino progresivo. En la segunda sesión la terapeuta nos preguntó algo que ninguno de los dos había formulado de manera directa. ¿Quieres seguir casada, Marta? La pregunta era simple pero exigía una respuesta sin ambigüedades, y aunque durante días me había movido entre la culpa, la defensa y la confusión, en ese momento entendí que lo que realmente estaba en juego no era Daniel sino mi compromiso con la vida que había construido con Javier, y después de unos segundos contesté que sí quería seguir casada, aunque no podía ignorar que algo en mí había estado buscando fuera lo que no encontraba dentro. Javier no reaccionó con alivio inmediato, simplemente asintió como quien registra un dato importante pero insuficiente, porque ambos sabíamos que la voluntad declarada no restablece automáticamente la confianza, y esa diferencia marcaba la complejidad del proceso que teníamos por delante. Mientras tanto, en la oficina la situación con Daniel se volvió incómoda de una forma distinta. Ya no había mensajes nocturnos ni escapadas discretas, sino un silencio profesional cargado de tensión que los compañeros percibían sin necesidad de detalles, y una mañana me pidió hablar en privado porque, según él, no entendía por qué había cambiado mi actitud de manera tan abrupta. Pensé que estabas convencida, me dijo apoyado en la mesa de reuniones. Estaba convencida de lo que sentía en ese momento, pero no de lo que quería hacer con mi vida. Daniel insistió en que no podíamos reducir lo nuestro a una aventura pasajera, que había habido conexión real, pero por primera vez escuché sus argumentos sin el entusiasmo que me había acompañado semanas antes, porque ahora cada frase debía compararse con la estabilidad, la historia y la responsabilidad que implicaba mi matrimonio, y esa comparación no le favorecía. Si decides quedarte por miedo, acabarás resentida, añadió. No es miedo, es asumir las consecuencias de lo que hice. Le expliqué que no podía mantener un vínculo paralelo mientras trabajaba en reconstruir mi relación con Javier y que lo más coherente era mantener una distancia estrictamente profesional, y aunque no discutimos ni levantamos la voz, su expresión cambió de confianza a molestia contenida, como si no esperara que yo priorizara mi matrimonio después de haberlo puesto en riesgo. Esa conversación marcó el cierre práctico de nuestra relación y aunque durante los días siguientes sentí una mezcla de tristeza y alivio, la intensidad inicial se transformó en algo más racional, casi evaluable, y comprendí que parte de lo que me había atraído era precisamente la clandestinidad y la novedad, elementos que desaparecen cuando la situación se vuelve concreta y exige compromisos reales. En casa el proceso fue más lento y menos visible, porque la confianza no se recompone con decisiones declaradas sino con coherencia sostenida, y Javier empezó a pedirme algo que al principio me resultó incómodo pero que entendí como necesario. Necesito transparencia total durante un tiempo, no para vigilarte como a una sospechosa, sino para recuperar la seguridad. Acepté compartir horarios, movimientos y cualquier contacto con Daniel mientras siguiéramos trabajando en el mismo lugar, aunque aquello implicaba exponer detalles que antes consideraba parte de mi autonomía, y esa sesión me obligó a reconocer que la libertad dentro de una relación no es absoluta sino vinculada al acuerdo mutuo. Sin embargo, la verdadera sacudida llegó 2 semanas después.
Cuando Javier me comunicó que había hablado con un abogado por su cuenta y que estaba valorando una separación temporal aunque yo hubiera expresado mi deseo de continuar. Quiero ver si realmente eliges esto cuando no hay presión inmediata, me dijo con una calma que volvió a descolocarme. No era una amenaza sino una medida preventiva que él necesitaba para sentirse en control de su propia dignidad, y esa decisión me produjo una sensación inesperada, porque por primera vez temí de verdad perderlo no como reacción a un conflicto sino como consecuencia lógica de mis actos. ¿Ya no confías en que podamos arreglarlo?, pregunté intentando mantener la compostura. Confío en que podamos intentarlo, pero también necesito protegerme. Esa frase me obligó a enfrentar algo que hasta entonces había minimizado. El daño no desaparece porque yo declare arrepentimiento, y la otra persona tiene derecho a establecer límites incluso si decide quedarse, y aceptar eso fue más difícil de lo que esperaba porque implicaba renunciar a la idea de que bastaba con reconocer el error para restablecer la normalidad. Durante los días siguientes noté un cambio en Javier que no se manifestaba en reproches constantes sino en una autonomía renovada. Empezó a salir más con amigos sin avisarme con detalle, reorganizó algunas rutinas y dejó claro que su vida no giraba exclusivamente en torno a mi decisión, y esa independencia, que en otro contexto habría celebrado, me generó una inseguridad que me obligó a experimentar desde el otro lado lo que significa no tener el control. Una noche, mientras recogíamos la cocina en silencio, me dijo algo que no esperaba. Estoy intentando entender si lo que siento ahora es dolor o simplemente decepción. La distinción era precisa y me hizo consciente de que el proceso no se trataba solo de reparar sino de evaluar si el vínculo original seguía teniendo sentido para ambos, y esa evaluación no podía forzarse ni acelerarse por miedo a la ruptura. A medida que avanzaban las sesiones de terapia empecé a ver con mayor claridad que mi infidelidad no fue un impulso romántico sino una respuesta inmadura a una insatisfacción que nunca verbalicé. Y esa toma de conciencia no borraba el daño pero sí me obligaba a asumir una responsabilidad completa sin trasladarla a la rutina, al desgaste o a la falta de atención, porque ninguno de esos factores me obligó a mentir. Al cerrar el tercer mes desde que todo salió a la luz, Javier me dijo que aún no sabía cuál sería su decisión definitiva, pero que por primera vez veía coherencia entre mis palabras y mis actos, y aunque esa frase no garantizaba continuidad, representaba un avance real, porque el matrimonio ya no estaba sostenido por la costumbre sino sometido a una evaluación consciente que, paradójicamente, lo hacía más honesto que antes del engaño. La separación temporal empezó el 22 de abril a las 10:30 de la mañana, cuando Javier salió de casa con una maleta mediana, su portátil y una carpeta azul donde guardaba documentos que hasta ese momento siempre habían estado en el cajón compartido del despacho, y aunque habíamos hablado durante días de esa posibilidad, verlo cerrar la puerta sin dramatismo ni reproches fue más difícil de lo que imaginé, porque no se trataba de una discusión intensa sino de una decisión organizada que confirmaba que mi infidelidad había cambiado la estructura básica de nuestra vida diaria, y mientras el sonido del ascensor descendía sentí una mezcla de ansiedad y responsabilidad que no podía atribuir a nadie más que a mí. Lucía estaba en el instituto cuando ocurrió y decidimos explicarle la situación esa misma tarde, sin entrar en detalles explícitos pero sin disfrazar la realidad con excusas poco creíbles, y me sorprendió la claridad con la que Javier abordó la conversación, diciendo que necesitábamos un tiempo para evaluar si podíamos seguir juntos y que eso no significaba dejar de ser sus padres ni alterar su estabilidad inmediata, mientras yo asentía y añadía que la decisión no tenía que ver con ella ni con su comportamiento. Y aunque Lucía no hizo preguntas incómodas en ese momento, noté en su expresión una seriedad que no había visto antes, como si de repente entendiera que las decisiones adultas tienen consecuencias visibles. Durante las primeras semanas de separación, Javier alquiló un piso pequeño a 20 minutos de casa y establecimos un sistema práctico para repartir tiempos con Lucía, sin discusiones sobre horarios ni reproches por logística, porque ambos queríamos evitar que la organización diaria se convirtiera en otro campo de conflicto. Y esa cooperación funcional me obligó a reconocer que su postura no era vengativa sino protectora, orientada a preservar su dignidad y la estabilidad de nuestra hija más que a castigarme. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó a finales de abril, cuando Javier me pidió que nos reuniéramos en un café cercano al trabajo para hablar sin la presión del hogar compartido, y al sentarnos me explicó algo que no había anticipado y que cambió mi percepción del proceso. He recibido una oferta para trasladarme a Valencia dentro de la empresa. No es inmediata, pero podría hacerse efectiva en 3 meses. La información me dejó sin respuesta durante varios segundos, porque esa posibilidad convertía la separación temporal en una bifurcación real, no en un ensayo limitado al entorno habitual. Y comprendí que Javier estaba considerando escenarios en los que nuestra relación no continuara, no como reacción impulsiva sino como proyecto alternativo. ¿Es por lo que pasó?, pregunté intentando mantener un tono equilibrado.
Es por lo que pasó y por lo que he descubierto sobre mí desde entonces. Su explicación fue directa y sin dramatismos. Dijo que durante años había priorizado la estabilidad familiar sobre sus propias aspiraciones profesionales y que mi infidelidad, aunque dolorosa, le obligó a revisar si estaba viviendo por inercia más que por elección. Y escucharle hablar así me hizo consciente de que mi traición no solo afectó nuestra confianza sino que desencadenó en él una revisión profunda de su propia vida. No supe si alegrarme por su crecimiento personal o sentir miedo ante la posibilidad de perderlo definitivamente, porque por primera vez la decisión no dependía exclusivamente de mi arrepentimiento sino de la evaluación que él hiciera de su propio futuro, y esa pérdida de control me obligó a enfrentar algo que había evitado durante semanas. Yo no podía garantizar la continuidad del matrimonio simplemente porque ahora quisiera conservarlo. En paralelo, en la oficina la situación con Daniel se volvió cada vez más distante y profesional, hasta el punto de que apenas intercambiábamos palabras que no fueran estrictamente laborales. Y una mañana me comunicó que estaba valorando cambiar de empresa porque el ambiente se había vuelto incómodo, insinuando que mi decisión había afectado no solo nuestra relación sino su reputación interna. Y aunque parte de mí sintió culpa, también entendí que cada uno debía asumir las consecuencias de sus actos sin trasladarlas al otro. A mediados de mayo tuvimos una sesión de terapia conjunta en la que Javier expresó algo que no había verbalizado antes. No sé si puedo volver a confiar al nivel anterior, pero tampoco quiero tomar una decisión definitiva desde el dolor. Esa frase marcó un punto de inflexión porque implicaba que la separación no era un castigo sino un espacio de evaluación real. Y durante esa sesión la terapeuta nos pidió que describiéramos cómo imaginábamos nuestra vida dentro de un año en dos escenarios distintos, juntos y separados. Y mientras hablaba sobre cada opción noté que el escenario separado ya no me parecía abstracto sino tangible, con detalles concretos sobre vivienda, rutinas y adaptación de Lucía. Esa visualización no me produjo alivio ni rechazo inmediato, sino una sensación incómoda de madurez forzada, porque por primera vez estaba considerando la ruptura no como amenaza sino como resultado posible de mis propias elecciones, y al salir de la consulta Javier me dijo algo que terminó de descolocarme. Si nos quedamos juntos será porque ambos lo elegimos sin presión, no porque el miedo nos obligue. Durante los días siguientes reflexioné sobre esa idea y comprendí que mi arrepentimiento inicial estaba mezclado con temor a la pérdida más que con una convicción sólida de haber entendido el fondo del problema. Y esa distinción era crucial porque quedarse por miedo a estar sola no era una base estable para reconstruir nada. El 3 de junio, exactamente 2 meses después de que Javier entrara en mi oficina con la tarta, nos reunimos de nuevo en el mismo café donde me habló del traslado y esta vez fue él quien tomó la iniciativa. He decidido rechazar Valencia por ahora. La noticia me sorprendió tanto como la oferta inicial y antes de que pudiera interpretar el significado añadió que no lo hacía por mí sino porque, tras evaluar sus prioridades, entendía que la estabilidad de Lucía en ese momento pesaba más que el cambio profesional, y esa aclaración fue importante porque confirmaba que sus decisiones no giraban exclusivamente en torno a nuestra relación sino a un equilibrio más amplio. Después de una pausa añadió algo que no esperaba. Quiero intentarlo 6 meses más, pero con condiciones claras y medibles. No se trataba de un ultimátum teatral sino de un acuerdo estructurado que incluía continuidad en terapia, transparencia total por mi parte y revisión periódica de cómo nos sentíamos. Y aceptar esas condiciones no fue un acto heroico sino la consecuencia lógica de querer reparar algo que yo misma había dañado. Esa tarde regresé a casa con una sensación distinta a la de abril. No era euforia ni garantía de reconciliación, sino una oportunidad condicionada que exigía coherencia sostenida, y comprendí que la verdadera prueba no era cortar con Daniel ni soportar la incomodidad social, sino mantener durante meses una conducta alineada con la decisión declarada, sin esperar recompensas inmediatas ni perdones automáticos. Mientras cerraba la puerta del piso esa noche entendí que el desenlace no estaba escrito y que por primera vez desde que comenzó todo no estaba actuando por impulso sino evaluando con claridad lo que quería conservar y lo que estaba dispuesta a perder, y esa diferencia marcaba el inicio de una etapa en la que la responsabilidad dejaba de ser una palabra abstracta para convertirse en un compromiso diario que ya no admitía atajos. El 2 de octubre, exactamente 6 meses después de que Javier entrara en mi oficina con aquella tarta que nunca llegamos a probar, nos sentamos otra vez frente a frente en la misma consulta de la terapeuta donde habíamos empezado este proceso, y por primera vez no había tensión visible ni distancia física marcada, aunque tampoco existía esa naturalidad automática que habíamos dado por sentada durante años, porque lo que teníamos ahora no era una versión restaurada del matrimonio anterior sino algo distinto, más consciente, más vigilado, menos ingenuo, y esa diferencia no era negativa pero sí evidente. Durante esos 6 meses cumplí cada condición que Javier había planteado sin discutirlas ni reinterpretarlas a mi favor.
Mantuve una transparencia total sobre horarios y contactos hasta que Daniel finalmente dejó la empresa en julio, asistimos a terapia de manera constante y acepté preguntas incómodas sin responder a la defensiva, no porque quisiera quedar bien sino porque entendí que la coherencia sostenida era la única forma real de demostrar que mi arrepentimiento no era una reacción al miedo sino una decisión estructurada, y aún así supe desde el principio que ese esfuerzo no garantizaba un resultado concreto. La sesión final no fue una celebración ni un cierre teatral, fue una evaluación clara de lo que habíamos aprendido y de lo que todavía quedaba pendiente, y cuando la terapeuta nos preguntó si queríamos continuar como pareja sin la estructura obligatoria de las sesiones, Javier tomó la palabra antes que yo, con esa calma que ya no interpretaba como frialdad sino como reflexión. He recuperado parte de la confianza, pero no la inocencia, y creo que eso es algo que no vuelve. Esa frase no me dolió porque era cierta y porque durante meses me había preparado para escucharla, entendiendo que el perdón no implica amnesia ni retorno al punto inicial, y cuando llegó mi turno expliqué que ya no veía la infidelidad como un episodio romántico ni como una escapatoria legítima a la rutina, sino como una decisión inmadura que expuso una incapacidad mía para comunicar insatisfacción sin recurrir a la validación externa, y decirlo en voz alta ya no me generaba vergüenza defensiva, sino responsabilidad asumida. Después de la sesión caminamos hasta un parque cercano sin hablar durante varios minutos y fue Javier quien rompió el silencio con una claridad que no admitía ambigüedades. No quiero seguir casado por inercia, pero tampoco quiero terminar algo que todavía tiene sentido. La frase marcaba un equilibrio entre prudencia y voluntad que me obligó a contestar con la misma honestidad, porque ya no había espacio para respuestas calculadas. Yo quiero seguir, pero entiendo que eso no depende solo de lo que yo quiera. Nos sentamos en un banco y durante casi una hora hablamos sin reproche sobre cómo imaginábamos los próximos años, no desde la urgencia del daño sino desde la evaluación de compatibilidades reales. Y fue en esa conversación donde entendí que el proceso no se trataba únicamente de reparar la traición sino de redefinir el contrato implícito que habíamos asumido durante 15 años sin revisarlo, porque habíamos dado por sentado que el matrimonio funcionaba mientras no hubiera crisis visibles, sin cuestionar si ambos seguíamos eligiéndolo activamente. Javier admitió que durante mucho tiempo había priorizado la estabilidad sobre su desarrollo personal y que mi infidelidad, aunque dolorosa, le obligó a preguntarse si estaba viviendo por decisión o por costumbre, y escuchar eso sin ponerme a la defensiva fue uno de los cambios más significativos en mí, porque antes habría interpretado esa reflexión como un ataque indirecto, mientras que ahora entendía que ambos éramos responsables de la dinámica que habíamos construido. Esa tarde tomamos una decisión que no fue espectacular ni impulsiva. Acordamos volver a vivir juntos sin cerrar la posibilidad de reevaluar en el futuro si alguno sentía que el vínculo dejaba de ser elegido, y esa cláusula implícita, lejos de debilitar la relación, la hacía más honesta porque eliminaba la idea de permanencia automática que durante años nos había llevado a acomodarnos sin cuestionarnos. Regresé a casa con una sensación distinta a la que tuve el día que Javier se fue con la maleta, no era alivio ni triunfo, sino una comprensión clara de que la segunda oportunidad no borra la primera caída y que la confianza reconstruida es diferente a la original, menos ingenua pero más consciente. Y durante las semanas siguientes noté que nuestras conversaciones cambiaron de tono, ya no evitábamos temas incómodos ni postergábamos discusiones pequeñas hasta que se acumulaban, sino que abordábamos las fricciones antes de que se transformaran en silencios prolongados. Lucía percibió el cambio antes de que se lo explicáramos con detalle, y una noche durante la cena preguntó si papá volvería definitivamente a casa, y cuando respondimos que sí lo hacía porque ambos queríamos intentarlo de nuevo, no como obligación sino como elección, vi en su expresión algo parecido a alivio moderado, no euforia infantil sino comprensión adolescente de que las relaciones adultas no son lineales ni perfectas. En cuanto a Daniel, su salida de la empresa cerró de forma práctica una etapa que, vista desde la distancia, perdió el brillo que tuvo mientras era secreta, y aunque durante semanas temí que su recuerdo volviera a tentarme en momentos de insatisfacción, descubrí que lo que realmente me había atraído no era él en sí mismo sino la sensación de novedad y validación que proyecté sobre esa relación, y reconocer eso me permitió despersonalizar el episodio sin minimizar su impacto. Meses después, cuando alguien en una reunión social mencionó una historia de infidelidad ajena y todos reaccionaron con opiniones rápidas, yo guardé silencio porque entendí que desde fuera es fácil simplificar lo que desde dentro es complejo, y esa complejidad no justifica la traición pero sí explica que las decisiones destructivas no surgen de la nada sino de carencias mal gestionadas y conversaciones no mantenidas a tiempo. Si algo aprendí de todo este proceso no fue una lección romántica ni una moraleja simplista, sino la evidencia de que la estabilidad no se sostiene por sí sola y que la falta de comunicación prolongada crea espacios que alguien puede ocupar si no se reconocen a tiempo.
Y sobre todo entendí que asumir responsabilidad no es repetir lo siento, sino aceptar que el otro tiene derecho a cambiar su posición frente a ti, incluso si decides quedarte. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo el 2 de abril a las 13:17, ya no lo veo como el día en que todo terminó, sino como el momento en que dejamos de fingir que nuestro matrimonio se mantenía sin esfuerzo consciente, y aunque no puedo asegurar que dentro de 10 años sigamos juntos, sí puedo decir que ahora permanecemos por elección explícita y no por inercia, y esa diferencia, aunque no borra el daño, define la forma en que decidimos continuar.